Hola, buenas noches. Soy la ingeniera Doris Alicia Briceño Zapata, actualmente estudiante de la maestría en educación. Para dar inicio a este tema les hablaré un poco acerca de la época moderna. En esta época se dieron grandes cambios y con ellos grandes impactos, ya que surgieron muchísimos enfoques educativos. Con el señor René Descartes se inaugura la filosofía moderna. En esta aparece una verdadera preocupación por el conocimiento, por el modo en el que el hombre es capaz de conocer, de aprender, y se preguntaba en qué condiciones puede afectuarse para que pues así alcanzara un conocimiento cierto y cuáles eran sus límites. Es ahí a partir cuando se plantea definitivamente el problema del conocimiento. Esta preocupación pues sería un tema constante a lo largo de toda la filosofía posterior, ¿no? Y estará presente en la reflexión actual, tanto en la ciencia como pues para que tenga una validez. Yo les estaré hablando de dos filósofos. El primero es Jean-Jacques, que es Rousseau, que él decía que la vida conceptualizaba la vida en que todo era un ciclo: naces, creces, te reproduces y mueres. Decía que el ser humano es bueno por naturaleza, siendo la sociedad quien la corrompe. En su libro llamado Emilio hablaba de cómo lograba alcanzar el conocimiento del ser humano. Recalcaba y tenía mucha importancia las diferentes etapas físicas y psicológicas del ser humano. Pensaba sobre la verdad que la naturaleza nunca se engaña, pues somos nosotros mismos quienes nos engañamos. Mientras que para el filósofo David Hume, él decía, pensaba todo lo contrario a lo que decía Jean. Él conceptualizaba la vida de tal forma que enfrentaba la muerte con verdad, pensando que todos los humanos teníamos que pasar por lo mismo. Los seres humanos aprendían, según él, mediante la experiencia. Un claro ejemplo es el aprendizaje kinestético, que dice que el aprendizaje es tanto teórico como práctico. Quiero suponer que hoy en día es lo que le llamamos las famosas prácticas profesionales, ¿no? Que uno vamos a terminar nuestra carrera. En mi caso, pues mi carrera fueron de 4 años y medio, en la que en los últimos 2 semestres uno fue de mi servicio social y el segundo de mi residencia profesional, ¿no? También decía que sin evidencia, pues no, nada era verdadero o cierto. Las características de la educación en la época moderna: una podría ser que dejó de ser exclusiva. Si no mal recuerdo y por lo que leí, en la primera mitad del siglo XVI se abren muchísimas escuelas municipales. Estas fueron dirigidas por personas religiosas, lo que provocaba pues cierto interés en todas las clases por considerarla como un medio de promoción social, ¿no? Eh, Como segundo punto tenemos la transferencia del aprendizaje, o sea, los niños de estar en su casa pasaron pues a la escuela. Y por último, la escuela no seguía ninguna creencia, ya que habían escuelas religiosas, individuales o estatales. La educación era bastante distinta a lo que hoy en día tenemos. Los maestros en esa época seguían un rol de cero exigencias. No existía la exigencia para ellos, ni de parte pues del profesor ni del alumno, ¿no? Ni el maestro les exigía, ni los alumnos pues a ellos. Aparte de que seguían un criterio de gratificación-sanción, o sea que si se portaban bien y entregaban sus tareas, se les gratificaba con algo, pero si no y se portaban mal durante las clases, pues había una sanción para ellos. Como yo quiero creer que es como alguna forma de controlar al niño, ¿no? Lo que hoy se conoce como el enfoque conductista de John Watson, ¿no? En esa época aparece la escuela tradicional, en la que el maestro dicta la lección y el alumno, solo es un receptor. La formación era simple y diferente para cada sexo. A los niños se les instruía con lectura y escritura, y a las niñas un poco más rudo, quiero decirlo, o sea, quiero llamarlo así, porque pues a ellas nada más era como que principios de fe, costura, economía doméstica y, por lo que leí, muy raramente la lectura.
Para concluir, desde mi criterio e investigación, como punto número uno, tenemos que que esa época fue muy importante y con ella, como ya lo mencioné, llegaron cambios radicales, ¿no? Desde políticos, económicos, religiosos, filosóficos, artísticos, pero sobre todo pues en la educación, ¿no? Y vaya que hubieron muchísimos cambios. A través de esos mismos se consigue romper definitivamente con aquella mentalidad medieval que tenían, ¿no? Y pues, se da inicio a la modernización de la sociedad, convirtiendo a la educación en una vía de ascenso social independientemente del apellido. Como segundo punto tenemos que la educación en la época moderna no era tan distinta a lo que tenemos hoy en día. Un claro ejemplo puedo mencionar la etapa infantil. La educación familiar era esencial y también se respetaba mucho las etapas de los niños, como se intenta hoy en día, teniendo como sustento muchísimas teorías. Una de las más conocidas tenemos la del psicólogo Jean Piaget, que con sus etapas de desarrollo cognitivo. Por último, la violencia en la enseñanza era algo habitual, ¿no? Y aunque en determinados momentos se intentó detener con castigos, la solución, pues no, en esa época, pues no se encontró, sino varios años más tarde. Aunque hoy en día muchos docentes todavía lo siguen manejando, ¿no? Aunque ya está penado. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.